Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Te saludo en este día desde la ciudad de Zacatecas y te recuerdo que estamos en la Semana de la Salud Renal. Este jueves celebramos el Día Mundial del Riñón, con lo cual en todo México se realizan diversas actividades, diferentes campañas, con la finalidad de concientizar a la población en la importancia que juegan tus riñones para poder tener una adecuada salud, una buena salud en general. Aunque no lo creas, los riñones realizan muchísimas de las actividades que son necesarias para poder mantener a una persona con vida. Y solo por mencionarte algunas, pues te comentaré que contribuyen a lo que es la regulación de la presión arterial, a la formación de sangre, con la prevención entonces de anemia, a la excreción de sustancias de desecho como son la urea, la creatinina, y a regular la cantidad de agua en el cuerpo, de manera que permiten que no te deshidrates o bien, en caso contrario, que no te hinches. De manera que una persona en la que sus riñones se encuentran gravemente dañados y en los cuales se ha perdido la capacidad de realizar estas funciones, pues tendrá que ser sometida a terapias de sustitución renal. Quiere decir, a terapias o tratamientos que realicen aquellas funciones que sus riñones ya no son capaces de realizar. Y dentro de estas terapias, pues tenemos lo que es la diálisis, la hemodiálisis y el trasplante renal. Estas terapias entonces son necesarias de realizar en casos de insuficiencia renal avanzada y la finalidad será suplir aquellas funciones que no pueden realizar sus riñones y que por lo tanto pues van a ayudarnos a mejorar la calidad de vida y a mantener con vida a la persona que padece de estas enfermedades. Aunque en la actualidad la diabetes y la hipertensión arterial continúan siendo las principales causas de insuficiencia renal, pues tenemos que en los últimos años se ha agregado también lo que es la litiasis renal. La litiasis renal o cálculos, piedras en los riñones, pues actualmente se encuentra dentro de los primeros lugares de insuficiencia renal crónica y que digamos, si no es atendido a tiempo, pues puede llevar a la persona que lo padece a requerir entonces de diálisis, hemodiálisis y trasplante renal. Una manera como es frecuentemente que se manifiesten los cálculos de riñón es con la presencia de dolor muy intenso en la espalda baja o bien en la parte baja del abdomen. Y este dolor pues tenemos que puede llegar a ser tan intenso que la persona puede llegar a requerir incluso de hospitalización. Algunos otros síntomas aparte del dolor pues son las molestias para orinar, como puede ser ardor, dolor al orinar, la presencia de sangre en la orina, que digamos que es uno de los datos más clásicos y que es provocado precisamente porque pues el cálculo intenta salir y al pasar por lo que son las vías urinarias pues va desgarrando el tejido, en este caso el uréter, va lastimando y por lo tanto pues la presencia de sangre en la orina. En algunas ocasiones pues tenemos que incluso la persona puede manifestar que ha visto cómo al orinar pues salen piedras o arenitas, lo cual pues lógicamente que en relación o acompañado al dolor que ya te comentaba, pues nos va a confirmar ahora sí que el diagnóstico de cálculos renales. En algunas otras ocasiones puede acompañarse también de síntomas generales como son náusea, vómito, fiebre, escalofríos, cansancio y debilidad. Tenemos que aquí la importancia de atender la litiasis renal, pues no es únicamente de que el cuadro ocasiona un dolor muy intenso y que, digamos, dependiendo del tamaño de ese cálculo, pues el paciente puede terminar incluso en una cirugía de urgencia. Tenemos que, por otro lado, pues la litiasis renal puede ocasionar daño a tus riñones como tal,
y con lo cual puedes llegar a presentar hipertensión arterial, insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. En el caso de la aguda, pues tenemos que es cuando lamentablemente estos cálculos se encuentran en los dos lados del riñón o bien en los ureteros y que entonces puede causar obstrucción súbita, obstrucción del paso de la orina, con lo cual pues van a empezar a elevarse en sangre las sustancias de desecho, ya que la persona no las puede eliminar, y por lo tanto la aparición de insuficiencia renal. En estos casos, pues además de requerir de intervención quirúrgica, pues es posible que la persona pueda llegar a requerir de terapias como diálisis, hemodiálisis en forma temporal, mientras se recupera la función de los riñones. Y esto pues tenemos que llevar un periodo de tiempo la recuperación y que puede ser desde 3 días hasta 3 semanas e incluso más en personas que pues tengan otros factores de riesgo para daño renal. Por otro lado, el hecho de tener cálculos pues condiciona también que se presenten infecciones de vías urinarias de repetición. Entonces tenemos pacientes que el día de hoy pueden presentarse con una infección, damos tratamiento y resulta que en el plazo de 15 días, de un mes, pues nuevamente tienen una infección de orina. En estas situaciones pues tendremos que descartar también la presencia de litiasis renal como una de las causas de infecciones de vías urinarias crónicas o bien recidivantes. Como puedes ver, la litiasis renal pues no es solamente el hecho de presentar dolor, de darte tratamiento y que entonces puedas expulsar el cálculo. En ocasiones se pueden llegar a tener complicaciones como son las infecciones de repetición, que a su vez pues también van a condicionar el desarrollo de enfermedad renal crónica. En segundo lugar, el riesgo de hipertensión arterial. En tercer lugar, el riesgo de que puedas ingresar a quirófano ante la presencia de un dolor muy intenso o de un cólico renal. Y en cuarto lugar, pues lo más temido, que es el desarrollo de daño renal o bien insuficiencia renal, y que puede llegar a ser tan grave como que puedas llegar a necesitar de diálisis, hemodiálisis o incluso de un trasplante. Es muy importante saber que en algunas situaciones son tantos los cálculos que presenta una persona que puede ser necesaria la realización de nefrectomía, quiere decir de retirar uno de los riñones. Ante esta situación, pues digamos que no habría mayor problema si la persona no presenta ninguna otra patología. Pero en el caso de aquellos que son diabéticos, que tienen presión alta, y de que por sí ya son enfermedades crónicas que pueden llevar al desarrollo de insuficiencia renal y de pronto tienes litiasis y se te tiene que retirar un riñón, pues digamos que el otro riñón restante tendrá que esforzarse y realizar el doble de trabajo. Con lo cual, pues el tratamiento para tu diabetes, para tu presión arterial, pues tendrá que ser más intensivo, tenerte más controlado con la finalidad entonces de disminuir al máximo el riesgo de daño a tu riñón. Dentro de estas recomendaciones pues tenemos también lo que es la ingesta de líquidos, de lo cual recomendamos que pues a todas aquellas personas que ya se les han diagnosticado cálculos renales, pues en forma permanente debes ingerir de 2 a 3 litros de agua al día. Esto pues es una medida que suena muy sencilla, pero que realmente va a disminuir en forma muy importante el riesgo de que vuelvas a formar cálculos renales. Es importante saber que en más del 50% de los casos, quiere decir de las personas que ya presentaron cálculos renales, puede volver a presentarse este problema pasados de 2 a 5 años. Es por eso la importancia de llevar una dieta, mantenerte en tu peso ideal, tomar 2 litros de agua al día en forma permanente y no abandonar tus revisiones médicas. Dentro de las revisiones médicas, pues recomendamos la realización de un análisis general de orina,
de un ultrasonido renal al menos una vez al año con la finalidad de hacer detección oportuna en aquel caso de que llegues a presentar nuevamente litiasis renal. Si llegas a presentar alguno de estos síntomas de los que ya te comentamos, infecciones de vías urinarias de repetición, aparición de sangre en la orina, dolor tipo cólico renal, quiere decir dolor en espalda baja, dolor en parte baja del abdomen, acompañado de náuseas, vómitos, sangre en la orina, fiebre, escalofríos, pues ahora sí que no lo debes de dudar y debes acudir en forma inmediata a revisión. Recuerda que si damos un tratamiento oportuno, un tratamiento a tiempo, pues podemos hacer prevención y evitar entonces el desarrollo de insuficiencia renal.